Doctora Ángela Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si el mindfulness ayudará o no a parar la tontería, pero es verdad que estamos un poco en una escalada psicótica ya, ¿no? Digo con las mascarillas en concreto. Quizás haya que distinguir, que sea muy importante distinguir entre lo que supone una alerta sanitaria, es decir, todas las medidas encaminadas a responder a una situación como la que se generó a finales de año con el coronavirus, respecto a la alarma social. La alarma social no ayuda, efectivamente. De hecho, crea problemas y dificultades, porque si nos quedamos cortos de materiales para quien realmente las necesita, no estamos haciendo un favor a nadie. Doctora, ¿qué supone que el foco esté puesto en un hospital en este momento, en Vitoria? Vamos a ver, bueno, tengo entendido que no está puesto solo en un foco, sino en dos. En dos, en Torrejón de Ardoz. No, pero digo, Sí. por primera vez el foco está puesto en un hospital en Vitoria. El otro es Torrejón de Ardoz, una localidad madrileña. Son los dos puntos donde se está estudiando si se aumentan las medidas de confinamiento, básicamente. Bueno, eso visibiliza un tema que nos venía preocupando desde hace tiempo, que nos preocupa siempre, que es el tema de los profesionales sanitarios. Efectivamente, los profesionales sanitarios están en primera línea y eso hace que estén más expuestos a poder ser infectados del virus, pero sobre todo hay que tratarlos de una forma especialmente sensible, ya que también lo pueden contagiar, en caso de que lo cogieran, a compañeros o a otras personas. O sea, podría anular, por ejemplo, una planta completa de un hospital simplemente por la propagación entre unos doctores a enfermeras, a personal sanitario. En un servicio de urgencias, si hay varios pacientes, si hay varios médicos afectados que tienen que marchar a su casa para hacer una cuarentena, se produce una sobrecarga del resto. Eso hace que seamos una población especialmente sensible. ¿Qué le parecen las medidas que se está planteando en esos dos puntos concretos en este momento el Ministerio de Sanidad? Tienen que ver con cerrar colegios y con el teletrabajo, básicamente, ¿no? Podríamos resumirlo de forma muy simple así. Digamos que esas son medidas que aumentarían lo que es tratar de contener el virus. No me corresponde a mí hablar sobre ellas, quiero decir, esas están evaluadas por Salud Pública y es Salud Pública y el Ministerio quien tendrá que decidir si las implementa o no. A este respecto os había traído un pequeño gráfico de qué significa esto. Súbalo un poquito. No sé si aquí se ve ya. Se ve perfectamente. Básicamente porque, a ver, algo que es difícil de entender, o que al menos a mí me resultaría difícil de entender si no estuviera en todo esto, es por qué por un lado nos dicen que la enfermedad no es excesivamente grave para el 80% de la gente y sin embargo se implementan medidas se pueden llegar a implementar medidas como las que se han hecho en China, en Italia o las que se pueden estar valorando para ¿A qué corresponde para España? cada uno de los Si no se implementan medidas, muchos expande, nos ¿no? podemos infectar muy rápidamente. Lo veo. En un espacio de tiempo menor. Eso hace que, dependiendo de las características de cada sistema sanitario de cada país del que estemos hablando, afortunadamente en España estamos hablando de un sistema sanitario muy bueno, puede llegar a verse sobrepasado, por muy bueno que sea. Es decir, si nuestras capacidades se encuentran por aquí, llega un momento que podemos sobrepasarlo. Hemos colapsado, ¿no? Mientras que si seguimos tomando las medidas, tanto a nivel poblacional, las de lavado de manos, tosernos en el codo, las habituales, podemos hacer que se infecte menos gente en menos tiempo durante un periodo mayor. Resulta sorprendente desde fuera, como aumentan los casos exponencialmente, los casos infectados, parece que la enfermedad es más grave de lo que es. Y las alertas solamente aumentan en el nivel de propagación. Hoy la Unión Europea ha dicho que aumenta el riesgo de propagación, no el riesgo de letalidad, ¿no? Yo creo que eso hay que diferenciarlo enormemente. Por eso hay que frenar el contagio, ¿no? Eso es. Son dos conceptos completamente distintos. Se trata de que el contagio se haga de una forma más progresiva a lo largo de un periodo de tiempo más largo para no llegar a esa saturación de los sistemas sanitarios y de los profesionales sanitarios. La letalidad no ha ocurrido en España y desde luego estamos pidiendo que eso no ocurra, pero en Italia aumentan los casos y también aumenta la letalidad. Bueno, y otra de las buenas noticias, doctora, también es que a medida que aumenta la propagación en el mundo, disminuye en China, con lo cual que China esté consiguiendo contener la propagación es una primera buena noticia, al menos de lo que nos espera. Pero quería ser en esto muy clara. Cuando un virus como este llega a una comunidad autónoma, ¿lo normal es que se propague? ¿Lo normal es que se multipliquen los casos? Pues depende, evidentemente. Cuando son casos importados, que se puede determinar quién ha sido la persona que ha venido, por ejemplo, pues de Italia, de China, y se sigue a todos los contactos de esa persona, la propagación es menor, es decir, sabemos que hay una propagación, pues dentro de los 12 días de incubación, sabemos que se pueden ir provocando casos. ¿Qué sucede con lo que estamos viendo en Vitoria o en Torrejón?
que no está claro esa primera persona que se infectó. Es decir, podemos estar hablando de transmisión comunitaria. Ahí sí que hablaríamos de otro escenario que, insisto, está siendo valorado y que tiene que ser valorado por las autoridades de salud pública. Sí, sí, desde luego no vamos a entrar en esa materia porque es material en este momento que está siendo analizado en el Ministerio de Sanidad y que nos van a comunicar inmediatamente. Le decía que se aumentaban los casos exponencialmente al llegar, porque quien se fuera a dormir anoche no había llegado el número de infectados al centenar. Quien conecte ahora a la televisión, pues ya superan los 120, ¿no? Y dirá, qué barbaridad, cómo aumentan. Pero esto es que estamos viviendo la epidemia caso a caso, que es algo que ni siquiera también, estoy segura de que... Creo que la información es conveniente, totalmente conveniente, pero sin embargo esto de estar viendo los casos día a día, pues si lo hiciéramos en todas las enfermedades infecciosas que tenemos vigentes en España, sería bastante agobiante. Sí, sí. Entonces yo creo que lo que se está produciendo ahora mismo es eso.